Claro. A ustedes han leído, ¿no? PCR. ¿Qué es el PCR? PCR no es otra cosa que una reacción en cadena aglomerada. Es una técnica. A ver, actualmente, muchachos, gracias a la biotecnología se han ido implementando nuevos técnicos y se han ido diseñando equipos que han permitido, por ejemplo, que la biología molecular, que hoy en día se practica, sea mucho más eficaz. A raíz de todo ese boom, ¿no?, de tecnologías que han aparecido, esta es la que se ha presentado de forma mucho más puntual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una técnica que nos permite el diagnóstico de una forma rápida y precisa de las enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como muestra biológica para este proceso utiliza, vamos a poner aquí, una hebra de ADN, ¿verdad? Vamos a poner Claro. una hebra de ADN. Ese es el molde. Vamos a poner aquí el molde, ¿verdad? O sea, esta técnica se basa en utilizar como molde, como principal elemento, el ADN, ¿correcto? ¿Y qué necesita para que haya PCR? Un equipo que se llama termociclador. Si ustedes lo han leído, ¿verdad? Sí. Un termociclador, ¿correcto? Entonces, toma como molde el ADN. ¿Qué necesita básicamente para que haya PCR? Vamos a poner aquí un vial, ¿verdad? En este vial, ¿qué se necesita? Necesita ADN. ¿Qué más necesita? Necesita DNTPs, que son nucleótidos esenciales para formar la cadena. ¿Qué más necesita? Agua libre de nucleasa, ¿correcto? ¿Qué más necesita? Buffer, ¿correcto? ¿Qué más necesita? Un cofactor. Generalmente vamos a ponerle aquí el magnesio. ¿Y qué necesita si tengo un cofactor? Una enzima. Obviamente una enzima. La TAC polimerasa, ¿correcto? ¿Qué es la TAC polimerasa? Es una enzima básicamente que la extrayeron de una bacteria que se llama Thermophilus aquaticus, ¿verdad? Nosotros sabemos que todas las enzimas generalmente soportan temperaturas por abajo de los 50 grados, porque son proteínas y tienen. Pero esto es una enzima básicamente que se extrajo de esta bacteria y tiene la capacidad de soportar temperaturas muy elevadas. Por eso es que es básica. Nosotros tenemos para hacer un PCR esto: mi ADN molde, mi DNTPs, mi agua libre de nucleasa, mi buffer, mi cofactor y mi enzima. Entonces yo tengo aquí, ¿qué ocurre cuando yo ya preparo este compuesto? Lo meto a mi termociclador, ¿correcto? ¿Y qué ocurre en un termociclador? ¿Qué es un PCR? Como ya les dije, es una técnica donde yo tomo como referencia, voy a explicarles aquí. ¿Correcto? Voy a repetir nuevamente. Ocurren las siguientes etapas. Primero ocurre, vamos a poner por aquí, lo que se llama el proceso de desnaturalización, ¿correcto? ¿Qué entienden por naturalización? Es un proceso que necesita para romper la hebra, para separar y formar dos hebras complementarias. Entonces, este proceso básicamente, ¿qué me va a dar? Dos cadenas. Me van a dar dos cadenas, ¿correcto o no? Sí, una de ADN y otra de ARN. ¿Cierto o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa desnaturalización, ¿a qué se da? Generalmente se da a una temperatura entre, alguna literatura habla de 95 grados centígrados, ¿correcto o no? Y generalmente necesita solamente 5 minutos para que ocurra ese proceso y se va repitiendo. Entonces, ese proceso lo único que hace es romper la hebra, la lleva a una temperatura tan alta que es 95 y origina la separación. Luego, ¿qué ocurre? Un segundo proceso. Entonces, este es mi primer proceso. ¿Qué ocurre luego? Ocurre lo que se llama el alineamiento o hibridación, ¿correcto? Pues vamos a poner aquí alineamiento. Vamos a poner aquí el segundo proceso que ocurre aquí es mi alineamiento o hibridación, como ustedes lo llaman. Entonces yo tengo aquí nuevamente mi hebra, correcto, tengo aquí nuevamente mi hebra. ¿Qué más faltó aquí que nadie me dijo? Aquí faltaron los
cebadores, ¿correcto? Los primers. Entonces, en la etapa de alineamiento, o básicamente extensión, como hoy hibridación, lo que no es aquí lo que se adiciona, ¿qué viene a ser? Los primers. Básicamente lo que se dice aquí es los primers, ¿correcto? Entonces aquí se adicionan los primers, que van de 5' a 3', de 5' a 3. Entonces, eso es lo que se adiciona, los primers, ¿correcto? Entonces, los primers se clasifican en dos: el reverse y el forward, ¿correcto? Forward. Reverse y forward. ¿Qué significa? Que son secuencias complementarias o no. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se va a dar un alineamiento. La pregunta es, ¿a qué temperatura? Generalmente nosotros aquí sí tengo experiencia. Yo trabajé en un laboratorio donde hacíamos constantemente esto. Y esto, por ejemplo, son los cebadores o primer, como vemos aquí. Vuelvo a repetir, son forward o reverse. La literatura menciona que el alineamiento generalmente se da a una temperatura entre 55 grados centígrados. Pero la práctica, ¿qué me dice? Que el forward de reverse, por ejemplo, supongamos que el forward ustedes cuando lo compraron está a 52 grados centígrados, su temperatura de alineamiento. Y su reverse está a una temperatura, por ejemplo, de 51 grados centígrados. La literatura menciona y la experiencia menciona que ustedes tienen que buscar un equilibrio en el que los dos trabajen de forma eficiente. Entonces, la literatura menciona que hay más o menos 5 grados de diferencia para que puedan alinear. Entonces, ustedes buscan una temperatura en la que coinciden estos dos. Pero la diferencia no tiene que pasar de estos rangos de 5 grados centígrados. Entonces, esos dos son los primer, medidores o secuencias. Entonces, estos primer lo que van a hacer es empezar a formar la cadena complementaria gracias a la TAP, y a eso se le llama alineamiento. ¿Cuál es la tercera etapa? Vamos a una tercera etapa. La tercera etapa, como dijo su compañero, ¿cómo se llama? Polimerización, ¿correcto? Entonces, esta o extensión, básicamente. Cualquiera de los dos términos tiene. Polimerización o extensión. Vamos a poner aquí la palabra de su compañero. Polimerización. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Qué va a pasar, digo, aquí? Se va a formar ya la cadena, ¿no? ¿Correcto o no? Ya se formó nuestra cadenita, ¿correcto o no? Entonces, ¿a qué temperatura ocurre eso? 71 grados. Generalmente la literatura menciona que esto ocurre a 72 grados centígrados, ¿correcto? Esto es lo que pasa en este tipo que le llamamos termocitador. ¿Y esto qué representa? Todo esto representa, muchachos, un ciclo de PCR. ¿Cuántos generalmente ocurren en un ciclo de PCR? Generalmente, dependiendo de la longitud del fragmento amplificado, generalmente de 25 a 30 ciclos por PCR. ¿Cuánto demora? Igual, entre 2 horas a 2 horas y media, ¿correcto? Ese es el tiempo que pasa, ¿no? En general, vuelvo a repetir, va a depender de qué? Del tamaño, ¿correcto? Entonces, esto es lo que es un PCR. ¿Cómo se ve, muchachos, en la literatura? Perdón, ¿cómo se ve básicamente en el gráfico? Este es un gráfico, ¿no? Empiezan ustedes con un pico que se llama denaturalización, que ocurre a 95 grados centígrados, baja básicamente a 56 grados centígrados, que es la etapa de alineamiento, luego sube a una temperatura de 72 grados centígrados, que es la etapa de extensión, y nuevamente esto ocurre básicamente en 5 segundos, esto ocurre en 20 segundos, 5 minutos, esto generalmente ocurre en 10 segundos, y luego básicamente, ¿qué pasa? La etapa de establecimiento de 10 segundos y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Este es un ciclo de PCR, y esto es lo que ustedes van a ver generalmente en un termocitador. Eso nada más. ¿Qué necesitan? Esto: su ADN, su NTP, su ADN bionucleasa, su barra, su magnesio, su TAP y su cebador. ¿Por qué se usa actualmente? Porque básicamente es una forma de diagnosticar las enfermedades, hacer pruebas de verificación de identidad, pruebas de identificación de microorganismos, etcétera, etcétera. Como le hablaba la vez pasada en clase con el profesor Diego, esto es para saber, por ejemplo, si yo quiero identificar una bacteria, yo sé que ese chericho
pero necesito saber qué especie, eco, utilizo. Ahora, ¿qué nos dice ahora la literatura? Que ya no solamente basta con hacer PCR, sino que hay que hacer proteómica, lipidómica, es decir, si yo quiero tener más equilibrio, comparo su genómica con su proteómica, con su lipidómica. Ahora sí está la tecnología. Pero en la época de COVID, ¿se usó esto? Sí, se implementó en casi todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque este PCR tiene variantes, que ustedes las han leído, ¿verdad? La retrotranscriptasa, la retrotranscriptasa reversa y la real time. ¿Cuál es la que más se utilizó? La real time PCR, ¿correcto? Porque marcaba con fluorocromo, etc. Entonces, esto es básicamente, esto me va a dar un producto, me va a dar básicamente cuántas pares de bases. Es la cantidad enorme, ¿correcto? ¿En cuánto tiempo? Entonces, esto tiene que entrar a un proceso de electroforesis. ¿Cierto? Porque esto lo hicieron ustedes en un equipo llamado termociclador. Sacaron una planchita y ahora ustedes tienen que verificar cómo visualizo eso. Entonces, para eso yo utilizo la técnica de electroforesis. Copien, voy a borrar. ¿Ya copiaron? ¿Borro? Sí, a ver, escriban para pasar a la electroforesis, ¿ya?